Luego de haber trabajado las sucesiones en espacios métricos, vamos a trabajar ahora con el concepto de series y particularmente una serie de funciones llamada serie de Fourier. En el año 1806, el 21 de diciembre, para ser más exactos, Joseph Fourier presentó ante la Academia Francesa de Ciencias su conclusión de que cualquier función podía ser expresada mediante una suma infinita de senos y cosenos. Esto en matemática indicaríamos es una serie cuyos términos son funciones, senos y cosenos. Él no tenía una demostración rigurosa de esto que había afirmado y entonces fue rechazado. Posteriormente, otros matemáticos hicieron la demostración que en ese momento se le exigía y él no tenía, y resultó entonces cierta su afirmación bajo ciertas condiciones. De todas formas, el teorema que estudiamos para generar este tipo de series coincide con las apreciaciones de Fourier y lo que él había presentado ya en aquel momento. Entonces, lo que decimos es, dada una función f, tal que es continua sección por sección, en un intervalo cerrado entre menos L y L. Analicemos allí una cuestión. ¿Qué significa una función continua sección por sección? Esto va a significar que la función es completamente continua en este intervalo entre menos L y L, o va a tener un número finito de discontinuidades y en cada una de ellas existirán los límites laterales aunque estos no sean iguales. Esto va a significar que no van a existir asíntotas, existen límites laterales medibles aunque sean diferentes por izquierda y por derecha. Lo reitero, dada una función f definida en un intervalo entre menos L y L, se puede representar mediante una suma infinita de senos y cosenos calculando los siguientes coeficientes. Tenemos a los coeficientes indicados con a sub n que tienen la forma 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por coseno de n pi por x sobre L diferencial x. Y los coeficientes designados con b sub n de la forma 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x por seno de n pi por x sobre L diferencial x. Estos coeficientes entonces se calculan, se halla el cálculo acá desde lo matemático y después se va dando valores a n para obtener los distintos coeficientes que en definitiva son números. Ahora, ¿cuál sería la cuestión acá? ¿Con qué valor comienza n? Observemos que si nosotros le damos a n el valor 0, vamos a obtener en este caso seno de 0. Y seno de 0 es 0, con lo cual se anula directamente toda esta expresión. Va a significar que en el caso de los coeficientes b sub n, n tomará como primer valor al 1. Entonces, en este caso tenemos n igual 1, 2, 3, etc., infinitos coeficientes. Ahora, no ocurre lo mismo con el coseno de 0, que no es 0. El primer valor de n para el caso de estos coeficientes puede ser un 0, de hecho lo es, y cuando le damos a n el valor 0 va a quedar 1 en este factor. Y el primer a sub 0 entonces va a tomar la forma de 1 sobre L por la integral entre menos L y L de f de x diferencial x directamente, ya que esta expresión se vuelve 1. Entonces, en este caso, n toma los valores 0, 1, 2, 3, etc., nuevamente infinitos coeficientes. Luego de calcular estos coeficientes, llamados coeficientes de Fourier, se tiene que armar una serie de la siguiente forma. A sub 0 sobre 2, que es el único que queda solo, entonces, ya que no hay b sub 0, más
a sub 1 por coseno, y le estamos dando en este caso el valor 1 a n para el primer coeficiente. Y va también a ser 1 en coseno de n pi por x sobre l con n igual a 1. Así que será x por pi sobre l más b sub 1 por seno de x por pi sobre l más a sub 2 coseno de 2 por x por pi sobre l más b sub 2 por seno de 2 por pi por x sobre l más etcétera. Si generalizamos, esto va a ser a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde n igual 1 a infinito de. Tenemos entonces a sub n por el coseno de n pi por x sobre l más b sub n por el seno de n pi por x sobre l. Y esta es entonces la forma de la serie de Fourier. ¿Cuál es la convergencia de esta serie? En cuanto entonces a la convergencia, tenemos que distinguir distintos aspectos que vamos a considerar. El primero de ellos es que la serie converge a la función f de x en los intervalos de continuidad. Como ya habíamos dicho, no necesariamente la función es continua entre menos L y L, pero en los intervalos en donde es continua se da entonces la convergencia a la función de la serie, ¿sí? ¿Qué va a significar la convergencia? Va a significar que si las representamos gráficamente a la serie, dándole valores, por supuesto ya esto, y cargando entonces en un graficador, y también a la función, entonces las gráficas tienden a coincidir. Por supuesto, nunca podremos cargar los infinitos términos de la serie. Lo que estamos diciendo es, cuanto más términos cargamos, más tendrían que parecerse la gráfica de la función en los intervalos de continuidad con la gráfica de la serie, que es esta suma infinita de senos y cosenos. El segundo lugar, entonces, en el que hacemos la distinción es que la convergencia es a la semisuma de los límites laterales, es decir, límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x más el límite cuando x tiende a A por derecha de f de x semisuma. La serie entonces converge a este número en x igual a A, que es el valor de alguna de las discontinuidades que dijimos que puede tener el número finito. Es decir, que cuando existe una discontinuidad se debe calcular, se trata de un número esto, la convergencia es entonces a esa semisuma. Por esto es que se pedía también que existan los límites laterales. Debe haber entonces un cálculo con números que son finitos. Y un tercer aspecto que tenemos que considerar es qué ocurre en los límites de integración y los límites en los que está definida la función. Lo voy a escribir acá para no borrar. Entonces el aspecto 3 sería que va a converger a f de menos L más f de L sobre 2, es decir, la semisuma de las imágenes de los dos extremos en x igual a más menos L, que son los dos límites entonces en los que está definida la función. Consideremos el siguiente ejemplo. Tenemos a la función f de x definida como 3 si x está comprendido entre menos 2 y 0, y x si los valores de x están comprendidos entre 0 y 2. Vamos a hacer una representación gráfica a modo de ubicación de lo que esto significa. Esa forma tiene la función en lo que es el intervalo que nos proporciona entonces los datos allí. Vamos a comenzar con los cálculos. Hacemos el cálculo de a sub 0 aparte, ya que dijimos que es uno solo y tenemos una forma particular para ese cálculo.
Vamos a tener entonces que a sub 0 es igual a 1 sobre L, nos decía la fórmula, L es para nosotros 2, que es lo que tenemos como extremos del intervalo entre L y su opuesto. Es decir, 1 medio por la integral. Recordemos que es la integral entre menos L y L de la función. Ahora, la función toma distintos valores entre menos 2 y 2, por lo cual vamos a tener que tomar una suma de dos integrales diferentes. Una de ellas entonces será entre menos 2 y 0, de 3, que ese es el valor de la función en ese intervalo, diferencial x, más 1 medio nuevamente, integral entre 0 y 2, que es el otro intervalo que se considera de x diferencial x. Entonces, si hacemos este cálculo, esto es constante, es decir, es 3 medios, directamente acá, tomando la constante integral de diferencial x, es x, entre menos 2 y 0, más 1 medio acá, integral de x, que sería x cuadrado sobre 2, entre 0 y 2. Vamos a hacer entonces los cálculos. Sustituyo por 0 aplicando la regla de Barrow y se anula. Sustituyo por el límite inferior, teniendo en cuenta que además es negativo, va a quedar positivo 3 medios por 2, positivo, límite inferior. Acá sería x cuadrado sobre 4, en definitiva. Cuando sustituyo por el límite superior va a quedar 4 sobre 4 y cuando sustituyo por el límite inferior se anula. Esto va a ser entonces simplificado, va a ser igual a 4 y ese es el valor de a sub 0. Cálculo de a sub n. A sub n es igual 1 sobre L, esto es igual 1 medio. La integral la tengo que dividir en dos partes nuevamente por las formas diferentes de la función, entre menos 2 y 0 de 3, y ahora sí va coseno de n pi x sobre 2, porque L ahora toma ese valor, diferencial x más 1 medio de la integral entre 0 y 2 de x por coseno de n pi x sobre 2 diferencial x. Bueno, en este caso entonces esto va a ser igual a 3 medios y tenemos la integral del coseno de n pi x sobre L. Si hacemos en un cálculo auxiliar la sustitución de u igual a n pi x sobre 2, vamos a tener que diferencial u será igual a n pi sobre 2 diferencial x, derivando, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos el n pi sobre 2, así que tenemos que agregarlo al diferencial, porque diferencial x sí tenemos, y si lo agrego tengo que multiplicar y dividir para que nos quede equilibrado. Así que esto va a ser por 2 sobre n pi, y nos va a quedar la integral del coseno de u. La integral del coseno de u es directamente el seno de u, es decir, seno de n pi x sobre 2, entre menos 2 y 0. En el otro caso, nosotros tenemos x por el coseno, lo cual ya supone el cálculo de una integral por partes. Lo voy a hacer en cálculos auxiliares y después vuelvo con el resultado. Está en un medio, después lo consideramos, va también los extremos, ¿sí? La integral del coseno, de x por el coseno de n pi x sobre 2 diferencial x. Vamos a llamarle entonces u a x, con lo cual diferencial u es igual a diferencial x. Y al coseno de n pi x sobre 2 diferencial x, este será diferencial b. Con lo cual, integrando, tenemos el valor de b. b es igual a 2 sobre n pi, la integral del coseno es el seno de n pi x sobre 2. Armando entonces, recordemos que esto es u diferencial b. Así que vamos a tener que la integral va a ser u por b
U por B. Lo escribo más acá, vamos a borrar todo, ¿sí? 2 sobre n pi u x y la otra parte de b seno de n pi x sobre 2, u por b, menos la integral de b, o sea esto, 2 sobre n pi, seno de n pi x sobre 2, diferencial u, o sea diferencial x. Habiendo ya calculado, entonces volvemos a la integral acá para resolverlo y tenemos el 1 medio constante que multiplica u por b, es decir, 2 por n pi por x por seno de n pi x sobre 2 entre 0 y 2, u por b. Tengo ahora menos la integral, que va a pasar a ser entonces 2 sobre n pi fuera del signo integral, 2 sobre n pi, por la integral del seno. Antes que eso tengo que multiplicar por el 1 medio también, lo pongo acá, y por entonces la integral entre 0 y 2 del seno de n pi x sobre 2 diferencial x. Esto entonces va a ser, en este caso, más allá de que simplifique, cuando sustituyo x por 0 va a quedar seno de 0, que es 0, límite superior anula todo, límite inferior por menos 2 va a quedar menos n pi. Seno de n pi, dándole valores, o de menos n pi, cualquiera de los dos, dándole valores naturales a n va a quedar seno de pi, 3pi, 4pi o menos pi, menos 3pi. Cualquiera de todos esos es 0. Lo cual quiere decir que cualquiera de las sustituciones entonces por límite superior e inferior hace que esto quede igual a 0. Este término se anula. Y lo mismo ocurre en este caso. Cuando reemplazo por 2 va a quedar seno de n pi y se anula. Y cuando reemplazo por 0 se anula también toda la expresión. Es decir, que en definitiva nos quedó este último término que vamos a tener simplificando acá. Cuando haga esto tengo una sustitución. La sustitución va a ser u igual a n pi por x sobre 2 y habiendo sustituido eso, diferencial u es igual a n pi sobre 2, diferencial x. Que yo no tengo, entonces para equilibrar esto va a ser de lo que me quedó ahí menos 1 sobre n pi por, y esto va a ser 2 sobre n pi. Entonces, y la integral del seno es el menos coseno de n pi x sobre 2 entre 0 y 2. Cierro paréntesis. Esto va entonces a quedar positivo, coseno, y va a ser 2 sobre n pi cuadrado. Y acá va a quedar, cuando reemplazo por 2 va a ser coseno de n pi. Y coseno de n pi, tengamos en cuenta que va a valer, cuando tomando n valores naturales, va a ser coseno de pi, 3pi, 5pi, todos los que son impares valen menos 1. Y coseno de 2pi, 4pi, 6pi, valen todos 1 positivo. Lo cual quiere decir que el coseno de n pi puedo sustituir por menos 1 a la n. Siendo n natural, cuando sea natural impar va a quedar negativo, lo cual está bien, coincide con lo que recién decíamos, y cuando n sea par quedará 1 positivo, también coincide con lo que recién decíamos. Cuando sustituyo por 0, cuando sustituyo acá por 0 va a quedar coseno de 0 que es 1. Entonces eso va a quedar directamente la constante teniendo en cuenta que era positivo, pero estoy restando por tratarse de un límite inferior. Así que va a ser igual a menos 2 sobre n pi cuadrado. De esta expresión entonces, si saco factor común 2 sobre n pi cuadrado, me va a quedar menos 1 a la n menos 1. Y eso entonces ya lo tengo como valor de los a sub n. Vamos ahora a calcular los coeficientes b sub n.
Según la fórmula tenemos que n es 1 sobre n, es decir, 1/2, por la integral entre menos 2 y 0 de 3, que es la forma de la función en ese intervalo, por seno de n pi x sobre 2, diferencial x. Tengo luego más 1/2 por la integral entre 0 y 2 de x por seno de n pi x sobre 2, diferencial x. Trabajamos igual que en el caso anterior. Tengo aquí 3/2 y la integral del seno de n pi x sobre 2 es 2 sobre n pi. La integral del seno es el menos coseno de n pi x sobre 2 entre 2 y 0. En esta otra también tenemos una integral por partes, u igual a x, con lo que diferencial u es diferencial x, y diferencial b es igual al seno de n pi x sobre 2, diferencial x, con lo que b integrando va a ser 2 sobre n pi por menos coseno de n pi x sobre 2. Hacemos entonces la sustitución, no olvidar el 1/2, por, ahora, perdón, acá es un más, ahora va a ser u por b, con signo menos. Entonces tengo menos, sería 2 sobre n pi por x por el coseno de n pi x sobre 2 entre 0 y 2. U por b. Ahora iría menos la integral de b, va a quedar positivo. Menos, o sea, más la integral de b, esto ya puedo sacar fuera de la integral, 2 sobre n pi por 1/2, que era la constante, integral entre 0 y 2 del coseno de n pi x sobre 2, diferencial x, que es diferencial u. Ahora entonces, esto va a quedar, coseno de 0 es 1, con lo cual va a quedar el primer término menos 3 sobre n pi, directamente. Cuando sustituyo por el límite inferior, tengo que restar, con lo cual va a quedar positivo. Va a ser entonces más 3 sobre n pi, y acá sería coseno de menos 2n por pi sobre 2, o sea, coseno de menos n pi. Recordando que el coseno es una función par, o sea, el coseno de menos n pi significa lo mismo que coseno de n pi, o en definitiva, menos 1 a la n, entonces en esa expresión. Ahora, continuando acá en esta otra, tenemos, esto simplifica, y vamos a tener la sustitución por 0 hace que se anule, entonces el límite inferior ya no nos preocupa. En el límite superior sustituido va a quedar menos 2 sobre n pi, de este 2 que reemplazo, y coseno de n pi x sobre 2, siendo x igual a 2, va a ser menos 1 a la n. Luego tengo entonces, en este caso, continúo para el cálculo de la integral, más, esto simplifica, más, y esto es 2 sobre n pi, que sale de esto, por 1 sobre n pi, que es este, y la integral del coseno, entonces, del seno de n pi x sobre 2 entre 0 y 2. Seno de n pi es 0 constantemente y seno de 0 es 0, con lo cual directamente nos quedan esas expresiones que están acá. Y va a quedar entonces menos 3 sobre n pi, y esto es 3 menos 2, que es 1 positivo sobre n pi, que multiplica menos 1 a la n, saco factor común, 1 sobre n pi, y multiplica a
menos 1 a la n menos 3. Y vamos a hacer el cálculo de unos cuantos coeficientes para armar la serie. Dijimos entonces a sub 0 igual a 4. Para a sub n voy a calcular. A sub 1 tenemos 2 sobre pi cuadrado, porque es n pi cuadrado, menos 1 elevado a la n, o sea, a la 1, menos 1. Esto va a ser entonces menos 2 por 2 va a ser menos 4 sobre pi cuadrado. A sub 2 entonces va a ser igual a, cuando reemplazo menos 1 a la n, siendo n positivo, par, va a quedar menos 1 elevado al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, a la octava, y esto hace 1 positivo. Menos 1 es 0, es decir que a sub 2 es igual a sub 4, a sub 6, etc. Y es igual a 0, todos los a sub n con n par se anulan. Continúo entonces con a sub 3. A sub 3 va a ser 2 sobre 9 pi cuadrado, si ya estoy reemplazando el valor de n, menos 1 a la n, siendo n impar, menos 1 va a ser menos 2. O sea, esto es igual a menos 4 sobre 9 pi cuadrado, y ya estamos viendo que esa es la forma que van a tener los siguientes. A sub 5, menos 4 sobre 25 pi cuadrado. A sub 6, no, a sub 7 va a ser menos 4 sobre 49 pi cuadrado, etcétera, así continúan. Veamos ahora los b sub n. b sub 1 entonces es igual a 1 sobre n pi, es decir, 1 sobre pi. Tengo menos 3 más menos 1 a la n, o sea, menos 3 menos 1 por menos 4 es igual a menos 4 sobre pi. Veamos qué ocurre con b sub 2. Cuando reemplazo b sub 2 sería 1 sobre 2pi, menos 3 por menos 1 al cuadrado va a ser 1 positivo, así que esto va a quedar en menos 2. Simplificado, entonces va a quedar menos 1 sobre pi. Sigo calculando, vamos a tener b sub 3 es igual a 1 sobre 3pi por, y acá voy a tener menos 3 menos 1, es decir, menos 4. Esto es igual a menos 4 sobre 3pi. Continúo con b sub 4, 1 sobre 4pi, y es menos 3 más 1, es decir, menos 2, entonces acá, y esto va a ser menos 1 sobre 2pi. B sub 5 será igual a menos 4 sobre 5pi. B sub 6 será igual a menos 1 sobre 3pi. Y así continúa entonces. Armando la serie, va a ser a sub 0 sobre 2, va a ser 4, que varía a sub 0 sobre 2 es 2. Comenzamos con a sub 1, menos 4 sobre pi cuadrado por coseno, es n pi por x, n vale 1 sobre 2, así que esto va a ser pi por x sobre 2. Continúa ahora con b sub 1, así que tengo menos 4 sobre pi, seno de n pi por x, o sea, pi por x sobre 2. Continúa con a sub 2, que es 0, así que pasa ahora a b sub 2 menos 1 sobre pi, seno de sub 2, n pi por x, o sea, 2 por pi por x sobre 2 va a quedar pi por x. Continuamos ahora con a sub 3. Voy borrando acá para tener espacio. Y vamos a tener menos 4 sobre 9pi cuadrado por coseno de 3pi por x sobre 2. B sub 3 es menos 4 sobre 3pi por seno de
Ahora seguiría A sub 4 que se anula, B sub 4 es menos 1 sobre 2pi por seno de 4pi por x sobre 2, es decir, 2pi por x. Ahora iría A sub 5 menos 4 sobre 25pi cuadrado coseno de 5pi por x sobre 2. Continúa B sub 5 menos 4 quinto pi por seno de 5pi por x sobre 2. Y así entonces continúa, ya vimos la forma en que se calculan los coeficientes, ya vimos la forma en que se va armando la serie. Analizamos la convergencia para completar el ejercicio. La serie entonces, la serie converge a. Tengo que analizar la convergencia en tres partes. La primera de ellas es en los intervalos de continuidad, son intervalos abiertos, así que la serie converge a 3 en el intervalo entre menos 2 y 0. Y converge a x en el intervalo entre 0 y 2, que son los de convergencia. En el punto 0 se produce la discontinuidad, entonces allí tengo que hacer la semisuma de límites laterales, límite cuando x tiende a 0 por izquierda, más el límite cuando x tiende a 0 por derecha, semisuma. Esto va a ser entonces, cuando tiende a 0 por la izquierda es 3, cuando tiende a 0 por la derecha es 0 sobre 2, es decir, que va a tender, converge, es la palabra, la serie converge a 3 medios en x igual a 0. Y en los extremos del intervalo, entonces vamos a tener la semisuma de las imágenes de esos dos extremos. Así que tengo 3 más 2 sobre 2 es igual a 5 medios en x igual a más o menos 2, que serían los dos extremos del intervalo. Yendo a un graficador, entonces, si graficamos juntas, dijimos a la función y a los términos de la serie, vamos a ver esta convergencia.